Hola comunidad 100% fiscal, hoy platicaremos de cómo atender una auditoría IMSS ante los programas de intercambio de información con el SAT y otras autoridades fiscales. Bienvenidos. Hoy, amigos, vamos a platicar de un tema muy interesante que nos han estado solicitando nuestros amigos de 100% fiscal como de la asociación, porque la autoridad fiscal se encuentra en una etapa de fiscalización muy fuerte en materia de seguridad social y en materia fiscal. Estas visitas domiciliarias han llegado a los contribuyentes de forma muy insistente. Parece ser que hay una conducta de la autoridad en el sentido de que quiere recaudar y a lo mejor porque pues, se acaba los periodos de ejercicio federal, pero también en materia de impuestos locales se ha incrementado mucho las invitaciones, las revisiones, han llegado muchos documentos sin fundamento ni motivación, e independientemente que lleguen sin fundamento ni motivación, también han llegado sin datos, simplemente me dicen, me debes tanto y no está sustentado, ni motivado, ni razonado el asunto. Pero en materia de seguridad social, las revisiones también han comenzado a ser de esa forma. Tenemos muchas visitas, muchas invitaciones y ese es el sentido de esta plática. Entonces, a nuestros amigos de la asociación saben que cuentan con nuestro apoyo para este tipo de asesorías y también a los miembros de 100% Fiscal. Bueno, amigos, ustedes como saben, nuestra plática se fundamenta en el artículo 89, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, y nuestros puntos de vista pueden ser diversos a los de la autoridad fiscal, pero apegados a las disposiciones normativas. Entonces, acuérdense que el Código Fiscal es supletorio en la Ley del Seguro Social. Adelante, por favor. Bueno, descarga el material, ya sabes, descarga el material, constantemente lo estamos publicando en nuestras redes, estamos publicando aquí en nuestro chat, y también la asociación les puede dar el material de inmediato. ¿Sí? Bienvenidos, por favor. Adelante, por favor. Pues mantente actualizado, tenemos muchas tesis, muchas jurisprudencias, muchos criterios de la autoridad, muchas disposiciones. Tenemos ahorita un anticipo a través de miscelánea, que viene con muchas disposiciones. Adelante. ¿Sí? Bueno, quédate al final de la plática. Les vamos a regalar 2 horas de asesoría a los que se comuniquen y también pueden solicitar su constancia de participación en nuestra plática, ¿no? Hoy me va a acompañar el contador e ingeniero Raúl Dávila, la licenciada Valeria Morales, la contadora Yasmín Parra, la licenciada Estefanía Rivas y la contadora Carmen Hernández. Ellas han estado trabajando mucho este tipo de situaciones de auditoría de seguridad social y les vamos a platicar la mecánica de nuestra plática. La mecánica de nuestra plática va a ser en este sentido. Vamos a dar un contexto de cómo se lleva a cabo una auditoría por parte del Seguro Social, cuáles son las etapas, qué elementos tiene, y sabemos que esta plática se va a quedar grabada porque hoy es un día difícil para muchos contadores. Estamos en el cierre del mes, además de que estamos al cierre del mes, también estamos preparando declaraciones de personas físicas, que es técnicamente hoy, oficialmente, es hasta el día 30, pero se nos va a atravesar el 2 de mayo y vamos a tener oportunidad de presentar hasta el 2 de mayo. Entonces vamos a platicar, amigos, de cómo atender una auditoría IMSS ante los programas de intercambio de información con el SAT y también cómo esta situación nos está llevando a nuevas conductas por parte de la autoridad y también a nosotros cómo atender estas visitas. ¿Sí? Ok, gracias. Adelante, Dulce. ¿Sí? ¿De qué platicaremos en la plática? Bueno, como yo les comentaba, vamos a tratar de hacer una plática muy dinámica, muy práctica, de cómo atendemos una visita del IMSS. Normalmente, si les da pánico a veces a nuestros amigos atender una visita del SAT, pues cuando llega una visita del IMSS, peor, ¿no? O sea, dicen, no, hombre, o sea, llegó el IMSS y ahí sí voy a tener muchos problemas.
¿Por qué? Porque la visita del IMSS es diferente, ¿no? Entonces, conlleva más información, conlleva más datos, pero también conlleva una mala práctica por parte de los asesores fiscales y de seguridad social. ¿Por qué? Porque muchas veces desconocemos los límites de la entrega de información. La autoridad a veces nos pide más información de la que está autorizada la misma institución pública. Entonces agarramos y le entregamos información, aun cuando las disposiciones no me lo exigen ni me obligan a ello. Y ahí llegamos, yo he llegado al instituto y a atender alguna visita y yo veo a la persona que también va a entregar, llevan carretillas de fotocopias, carretillas de información. Cuando la ley señala en el artículo 2 de la Ley de Derechos del Contribuyente que los datos que ya tiene la autoridad no se los tienen que volver a entregar, porque ellos ya están en su base de datos. Incluso de autoridades diferentes a la propia Instituto de Mexicano de Seguro Social. Por ejemplo, no sé, cuando nos piden un contrato colectivo de trabajo o otros documentos que ya tiene la autoridad. O nos piden el pago de retenciones, pues ya lo tiene el SAT, o el pago de impuestos sobre nómina local, pues eso ya también lo tiene la autoridad local. Vamos a platicar de qué documentos tenemos que entregar, vamos a platicar de las multas que se generan con motivo de las visitas de seguridad social, y vamos a platicar mucho del intercambio de información entre el instituto y otras autoridades. Ese instituto y otras autoridades nos va a dar elementos de cómo atender esas visitas, pero también cómo es posible que el instituto, cuando el instituto ya llega a una visita, ella ya tiene la línea y el mapa de trabajo con el cual nos va a auditar. Sí, ya sabemos, muchas veces ahí acercándonos con los auditores, pues podemos investigar sobre qué punto vienen en específico, ¿no? A veces vienen por un punto muy básico y nosotros al entregarles información de más, pues abrimos el panorama. También vamos a platicar sobre todas estas situaciones en materia de seguridad social que forman parte hoy de las visitas domiciliares. Tenemos que hablar sobre la prima de grado de riesgo. Ya tuvimos que haber entregado nuestros documentos el 15 de febrero. Tenemos que hablar de todas las visitas que están programadas para llegar sobre su contratación de personal, todas las visitas que tienen que ver con servicios especializados, todas las visitas que tienen que ver con salario base de cotización, que son las más comunes que tenemos en esta materia, asimilados a salarios. Y dice, pero oye, pues es que no está obligado. Bueno, no estabas obligado, pero resulta que el colaborador tiene un horario de entrada, checa al entrar a trabajar, y se le paga constantemente cada quincena la misma percepción, se le trata como un trabajador común, aunque acuérdense que esta figura también la utiliza el gobierno para ciertas áreas. Platicaremos de toda la problemática en la auditoría IMSS de REPSE, que es increíble lo que está pasando. Hablaremos sobre contratación y subcontratación de obra y también sobre ejecución de obra especializada para que entremos en CIROC y en SATIC y los cambios que se siguen dando. Increíblemente, las modificaciones tienen aproximadamente 8 años que empezaron a darse, pero todavía hay obras que siguen ahí funcionando bajo sus criterios. Adelante. Bueno, vamos a hacer comentarios generales. Me van a ir acompañando mis compañeros de despacho. Voy a hacer un esquema muy general y vamos a ir platicando sobre estos elementos. Bueno, yo les comentaba, amigos que nos acompañan de la asociación, que normalmente muchos de mis compañeros que nos dedicamos a esta materia tratan de defender la situación de una auditoría IMSS bajo esquemas que ya pasaron de moda, ¿no? Y además que la autoridad ya no nos los considera de forma como antes, ¿no? Antes, muchos asuntos los defendíamos con la atención de vicios formales, ¿no? Llegaba el citatorio del IMSS estaba mal citado, y se atendía la visita. Hoy la visita tiene que seguir independientemente de que tú tengas un citatorio mal elaborado o que tenga errores, tú debes de seguir con la visita, ¿no? Y realmente las auditorías IMSS tienen que combatirse de fondo.
tiene que combatirse desde el origen de la determinación de las diferencias que nos va a señalar la autoridad en materia de seguridad social. ¿Sí? Ya no tenemos que, no solamente ya con vicios formales tenemos que defender una visita a IMSS. Tenemos que concentrarnos más en la verdadera problemática. Vamos a platicar, amigos, de cuál es el procedimiento para llevar a cabo una auditoría IMSS, desde la entrega del citatorio, la entrega de la orden. Los que nunca han llevado una visita a IMSS, hoy van a aprender muchísimas cosas de cómo llega el IMSS y te hace una auditoría, que es el esquema similar a las auditorías del SAT, ¿sí? Y tienes esas dos opciones, ¿no? Te dejan el citatorio, te dejan la orden, te van a levantar un acta de inicio, ya la desarrollaremos cada punto, te van a hacer requerimiento de información, y entonces yo voy a decir que entrego o no entrego información, y voy a entregar información o no por parte del auditado, pero acuérdense que también la autoridad tiene facultades de compulsa de la información. Eso normalmente el contribuyente no lo ve, o mi compañero contador, abogado que está haciendo la visita, dice, no pasa nada, tú entrega la información. Grandes problemas hemos tenido, incluso de carácter pecuniario, de carácter penal, en el sentido de que le dimos información a la autoridad cuando con la persona que van a compulsar, la información es diferente a la que le estamos dando. Y ahí, pues ahí tenemos situaciones de fraude procesal, porque ahí la autoridad no lo va a llevar de fraude procesal. ¿Sí? Va a ver cuántas actas de auditoría, cuántas actas de requerimiento de información va a haber todas las que la autoridad considere. No hay una regla de que una, dos, tres. Un día tuvimos una auditoría IMSS de 18 actas de parciales, en el cual el contribuyente tuvo que estar entregando información. Una fábrica de piezas automotrices en Puebla. Entregamos información o no, y tenemos que ir definiendo, amigos, por eso es la plática, vamos a ir definiendo, oye, ¿sabes qué? Si le entrego esto o no le entrego lo siguiente, ¿no? Luego viene una parte que la autoridad va a señalar que le vamos a entregar información. El contador atendió la visita, pero no nos da información, no le da información a los amigos que son los dueños de las empresas, y entonces la autoridad optó en una justificación de que también tenía que dar esos resultados de la auditoría al consejo de administración o al administrador de la empresa. Entonces llega un citatorio, igual que en materia fiscal, y le dan a conocer al contribuyente las supuestas irregularidades que ellos consideran, aun cuando ellos no evaluaron la información. Viene después una última acta parcial, viene un oficio de observaciones. Después, como contribuyentes, vamos a poder desahogar esas observaciones, le vamos a dar respuesta a la autoridad a través de un acta final, y después va a pedir una determinación del crédito fiscal, porque al final es un crédito, y el contribuyente va a decidir si lo paga o no lo paga, o nos vamos a ir a un medio de defensa de impugnación. Todas estas etapas que se estoy dando a forma general es como un preámbulo para que entremos a desarrollarlas, ¿no? Después, amigos, pues vamos a ir al medio de defensa, nos vamos a ir al recurso de inconformidad. Es diferente el recurso de inconformidad al recurso de revocación en materia de impuestos federales SAT, o el recurso de inconformidad en materia de seguridad social. Viene también el juicio de nulidad o incluso llega hasta el amparo. Adelante, por favor. ¿Sí? Y voy a invitar a Valeria y Estefanía, a la licenciada Valeria Morales y a la licenciada Estefanía, para que platiquemos en general, de una forma muy práctica, a nuestros amigos que conozcan cómo estamos en un proceso de auditoría en la parte práctica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, Valeria? Llega el contribuyente, estamos ya aquí, y el contribuyente le dejan un citatorio, ¿no? Y ese citatorio tiene ciertas características y ciertas situaciones. ¿Qué nos puedes comentar para nuestros amigos, Valeria, en relación a este citatorio, a esta orden de visita, del acta que le hicimos en forma general? Ok, licenciado, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Efectivamente, como bien lo menciona el licenciado, hay que tomar en cuenta que el Instituto Mexicano de Seguro Social tiene la facultad de ordenar y practicar visitas
domiciliarias. Esto es a efecto de requerir la exhibición de libros y documentos en general de materialidad para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, en este caso en materia de seguridad social. Esto es fundamentado en sus leyes. Regularmente todo va al procedimiento conforme al Código Fiscal de la Federación, la Ley del Seguro Social y, bueno, algunos reglamentos complementarios a ellos. A grandes rasgos, bueno, como bien lo comenta el licenciado, vamos a iniciar con el citatorio. Esto, bueno, el citatorio, la visita se realiza en el lugar de entrada que fue señalado el citatorio. Si no estuviera el visitado o el representante en el cual se indica en el oficio, ya que hay que tomar en cuenta que todo acto de autoridad debe estar asentado por escrito. Esto, bueno, una vez que van a nuestro domicilio, la entrega del citatorio la puede recibir un tercero. Ahora bien, en dado caso de que no estuviera el visitado o su representante, se dejará en dicho lugar a efecto de que al día siguiente se presente en el lugar o la hora nuevamente para que le dé su conocimiento al representante legal. Esto es, bueno, para recibir la orden de visita. Ahora bien, aquí hay unos elementos en los cuales el citatorio debe de estar asentado, como es la firma, la impresión del nombre del visitado, en este caso la fecha y el nombre de la persona o de la institución en la cual nos visitan. Ahora bien, una vez que ya fueron a nuestro domicilio, nos entregaron el citatorio, se presentan al día siguiente para que encuentren a la persona que se le está requiriendo, en este caso puede ser el representante legal. Ahora bien, en la entrega de la orden de visita, bueno, en su entrega de visita también viene una serie de elementos que podríamos tomar en cuenta, por lo cual, bueno, en esta orden de visita se tendrá por informado el contribuyente acerca de sus derechos cuando se le entregue. Esto es de vida importancia, ya que, bueno, aquí vamos a conocer qué es lo que se le tiene que entregar a la autoridad competente, así como inclusive es muy importante aquí que conozcamos y que sepamos, tengamos el conocimiento de nuestros derechos como contribuyente, ya que muchas veces nos requieren cosas innecesarias. Ahora bien, esto inicia con un acta de inicio. En el primer requerimiento nos van a solicitar la información o la documentación. La entrega de información, en este caso pueden ser libros contables, toda la materialidad para acreditar dicho acto. Ahora bien, se tendrá que plasmar en el acta de inicio. En el acta de inicio, ¿qué va plasmado? Va plasmado que la fecha del citatorio, la orden de visita, toda la información requerida y, bueno, en este caso también si se le dio un plazo para una actuación, esto es a fin de entregar lo que se nos requiere. Ahora bien, aquí es cuando entramos a la segunda acta parcial. En todas las actas, bueno, aquí puede haber, como bien lo mencionaba el licenciado, un sinfín de actas parciales, en el cual es la recepción de documentos o la información del parte del auditado. Y de ahí, bueno, nos vamos en este caso viene el aviso al Consejo Administrativo. ¿Esto a qué nos referimos? Desde la reforma del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, integraron la importancia de este aviso a la administración. Esto es a fin de que la máxima autoridad corporativa tenga el objeto de que se enteren de lo que está pasando durante la auditoría. Y bueno, de ahí, una vez que ya a grandes rasgos se le informa al consejo corporativo, se le va a levantar una última acta parcial. Ahora bien, es importante aquí tomar en cuenta que durante este periodo se va a emitir el oficio de observaciones. Esto es con la finalidad de desvirtuar lo que ante los ojos de la autoridad
tuvimos mal. Ahora bien, una vez que ya se emite este oficio de observaciones, se da respuesta al desahogo y en el cual se tiene un plazo de 20 días hábiles para dar respuesta y desahogar el oficio de observaciones. Nuevamente, aquí es nuestra primera oportunidad de desvirtuar todo lo que la autoridad nos indicó que, bueno, nuevamente ante sus ojos, pues estuvo mal. Y bueno, una vez que damos nuestra primera etapa para entregar todas las pruebas pertinentes, la autoridad nos da una respuesta por medio de un acta final. En esta acta final es el reencuentro de todas las observaciones que se dio durante esta etapa de desahogo de las pruebas, en el cual aquí puede inclusive emitir uno una multa. Esto es antes de que haya o habrá una determinación de crédito fiscal o de liquidación. Esto es, bueno, como a grandes rasgos y de manera rápida lo que viene siendo el procedimiento de la auditoría. Ok, Valeria. Aquí muy interesante, amigos que nos acompañan. Y quédate, Valeria, conmigo para que platiquemos algunos elementos prácticos. La autoridad nos ha pasado en muchos casos que efectivamente la autoridad entrega el citatorio, sobre todo en edificios donde tenemos departamentos ubicados, departamentos de oficinas o empresas en parques industriales, que ahí tenemos, entran y el parque industrial es el 95, el 96 o el número 100, si quieren. Entramos y luego dice la autoridad y tiene la bodega 25 o el local 25 y la autoridad entrega el citatorio en otro domicilio. Y al otro día se presenta y dice, es que aquí no es, y le explican que no es. Y la autoridad, sin embargo, sigue con sus facultades. Y nos ha pasado un caso muy terrible, porque el auditor, a pesar de que la decía, es que este no es el domicilio, hay una situación bien complicada en la ley. Dice la autoridad que si yo me niego a atender las facultades de la autoridad, puede hacer uso de la fuerza pública, ¿no, Valeria? Y tuvimos un caso en que la autoridad usó la fuerza pública aun cuando la empresa le decía que ese no era el domicilio, ¿sí? Entonces hubo todo un problema, tuvimos que proceder ahí contra la autoridad y seguimos adelante contra eso. Pero ¿qué les quiero decir? El citatorio es altamente importante, porque muchas veces nos ha pasado y a los dueños de empresas sí tienen que tener un contacto muy fuerte con sus contadores, un contacto muy fuerte con las gentes que están en la puerta de la empresa, para que les notifiquen que llegó un citatorio. ¿Por qué? Porque muchas veces esta persona no le comunica a la persona indicada que va a haber una visita por parte de la autoridad. Caso contrario, como bien lo dice Valeria, ¿no, Valeria? Al otro día la autoridad se va a presentar y va a tener la visita con quien esté, ¿eh? Entonces, oye, es que era el representante legal, pero el representante legal no estaba, pues la persona que esté en el domicilio está obligado a atender la visita, ¿no, Valeria? ¿Y qué nos ha pasado? Nos ha pasado que, y yo quiero mucho a todos mis compañeros, ya está el conserje, está el de limpieza, está la secretaria, y ellos atienden la visita sin que en ese momento el representante legal pueda hacerlo, o el contador, porque luego tenemos el domicilio fiscal en un lugar y tenemos la empresa en otro lugar. Entonces, y ahí hay una violación a la norma porque dice la autoridad que el domicilio fiscal es donde esté el asiento principal del negocio. Le estoy dando elementos, amigos, que son después de defensa, ¿sí? Porque la norma dice que el asiento principal del negocio es donde está, es el domicilio para efectos fiscales. Y ahí entramos en toda una tesis, ¿no? En toda una tesis de qué es el domicilio fiscal, y entramos en el domicilio para oír y recibir notificaciones. Entonces entramos en unas situaciones que debemos de tener mucho cuidado, ¿sí? Y como dices, Valeria, y esa primera acta de inicio, pues ahí nos van a requerir información, ¿no, Valeria? Nos van a requerir información y resulta que si el contador no estaba preparado, la persona no estaba preparada, nos va a decir la autoridad, es de forma inmediata. Y no, hay jurisprudencia, hay tesis y criterios que dicen que la forma inmediata no es en ese momento,
Hay disposiciones hay normas que dicen que puede ser 3 días, una semana, o tenemos artículos de código que nos permiten solicitar el diferimiento de la entrega de información para días después, ¿no, Valeria? Entonces, hay todos esos elementos que les estamos dando, ya son en la práctica, ya no son de situación que tenemos un modelo técnico plano de que vamos con esa situación. Entonces vamos dando elementos, ¿no? Y después, como dice bien Valeria, ¿no? Nos piden información, Valeria, y no necesariamente tenemos que darle todo. Hemos tenido casos en que en ese momento el contador entrega las carpetas completas de información, entrega completamente las nóminas, entrega los estados de cuenta, ¿y qué creen? Que la autoridad no levanta el acta correctamente y señala, y nunca señala que ya le entregamos la información. Días después, dice el autor, pues como ya le entregué, pues ya no tengo que darle respuesta, ¿no? Pero tampoco el acta tenía datos. Entonces, después, si era la autoridad, la auditoría dice, te determino un crédito fiscal porque no me entregaste información. Tú dices, ¿cómo no? Si yo se la di y se la llevó, pero no levantaron el acta, ¿no? Y resulta que te hacen una presuntiva que también hay en materia de seguridad social. Y resulta que hay pruebas. ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es la primera recomendación, Valeria, a nuestros amigos? Que se hagan acompañar de un experto en la atención de auditorías en materia de seguridad social como de IMSS. Porque si no, nuestro elemento plano, Valeria, que nos lleva a una serie de problemáticas muy serias, ¿no, Valeria? Sí. Así es, licenciada, como bien nos indica, inclusive son elementos importantes que debemos de conocer, ya que, bueno, inclusive en un juicio podríamos iniciar con un indebido proceso, o sea, es un método de defensa en el cual conociendo toda esa serie de elementos desde el citatorio nos podría apoyar posteriormente. Aquí también es importante, como bien lo dice, que nos apoyemos de un experto, ya que, bueno, lo que se va a hacer es desvirtuar lo que a los ojos de la autoridad tuvimos mal, por el cual, bueno, es de debida importancia y detalladamente el conocer qué es lo que le vamos a exhibir a la autoridad. Esto es para, pues, vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por un ejercicio determinado, ya que muchas veces la autoridad solicita más documentos de lo que sus facultades le compete. Así es, Valeria. A ver, adelante, por favor. Sí, tenemos esa problemática, ¿no? Y luego, pues, entonces ya entramos en una parte práctica, ¿no, Valeria? Ya tenemos información. ¿Y qué le entregamos a la autoridad, no, Valeria? Porque ahorita vimos la parte de procedimiento, ¿no? Le dimos procedimiento, ya vimos cómo es la estructura de la visita, ya tenemos ese esquema que tenemos básico y empezamos a trabajar, ¿no? Bueno, el primer requerimiento de información, ¿qué nos piden en el primer requerimiento de información, Valeria? Normalmente la autoridad nos solicita el acta constitutiva de la empresa, nos solicita contratos, nos solicita las nóminas, los pagos del SUA, la declaración anual, nos pide la contabilidad, los contratos de trabajo, las tarjetas de asistencia de los trabajadores, y normalmente, como les decíamos, nos obsequia la autoridad entre 6 y 10 días para entregar la información. Y eso es lo que normalmente nos piden. Pero también nos piden una listota de cosas, como por ejemplo nos piden las declaraciones anuales, las normales, las complementarias, todo lo que hayamos presentado de impuesto sobre la renta, toda la información que es prioritaria del SAT. ¿Y qué nos dicen nuestros amigos cuando estamos en la visita? Dicen, oye, me está pidiendo el IMSS información muy por encima de lo que son sus facultades de comprobación. También ahorita vamos a invitar al rato a Yasmín para que platiquemos de la DIOT, para que platiquemos de toda esta información que ya está en forma electrónica, y ahí podríamos decirle a la autoridad, ¿por qué quieres esta información que rebasa tus facultades? Cuando veamos artículo en auditoría SIMS para obra, la diferencia entre el 12 y el 18, de cómo yo hago una determinación de un crédito que yo me lo voy a autodeterminar contra una facultad de revisión de la autoridad. Y nos piden también
todos las nóminas o su equivalente, ¿no? Y también nos piden el organigrama de la empresa y el reglamento interno de trabajo. ¿Por qué nos piden todo eso? Porque la autoridad, dentro de sus facultades de comprobación, quiere, y aquí yo choco mucho con mis compañeros, muchos compañeros fiscalistas y abogados. A veces nos piden información que decimos, ¿para qué me la pide? Oye, pero tú dame una explicación de por qué me va a pedir, por ejemplo, el acta constitutiva de la empresa. Porque resulta que el artículo, la ley de seguro social, también ha encontrado empresas fantasmas para cuestiones de seguridad social. ¿Sí? Hemos tenido casos en los cuales, les comento, hay personas, fue un caso muy famoso, en el cual hay patrones fantasma, y seguramente a muchos de los que prestaron declaraciones de gestión personas morales, nos encontramos que el trabajador le aparece en los FDIs que recibió percepciones que él desconoce. Incluso ya les he comentado en estas pláticas que el Servicio de Administración Tributaria ya creó un área en el que tú puedes ir a desvirtuar ese patrón. Yo no lo conozco, ¿no? Y hay CFDIs que pueden ser muy económicos, ¿no? Hay CFDIs que dicen que tienes un patrón en falso por 1,000 pesos o 1,500 pesos, pero también tienes patrones en que son salarios que percibió la persona aparentemente 100,000, 200,000, 300,000 pesos. ¿Y qué es lo que hace qué es lo que hace el SAT? Pues le da vista al IMSS. O yo aquí tengo una persona que tiene sueldos y salarios por esta cantidad, resulta que ya lo citaron para efectos del SAT, pero para efectos de seguridad social el trabajador dice, yo nunca he trabajado en esa empresa, ¿no? ¿Cómo no? Nosotros aquí tenemos el CFDI, tenemos que se te transfirió esa cantidad y se le transfirió a una cuenta que no era de ellos. Hay unas falsas deducciones ahí, hay que tener mucho cuidado en eso. Y cuando la autoridad va y revisa el acta constitutiva de la empresa, que ya empezó a revisar por esa razón, la señora Juanita Pérez de la limpieza o el señor Juanito Pérez que tiene un negocio de venta de alimentos en la esquina de la colonia, pues él no es dueño de esa empresa, ¿no? Pero sin embargo, algún día alguien llegó y le ofreció un regalo y le dijo, mire, aquí tenemos un regalo, para usted se ganó el regalo y a cambio de que le demos el regalo, nada más nos tiene que dar copia de su identificación y las personas le dan copia de su identificación, ¿no, Valeria? Y con eso han creado empresas fantasmas. Con eso han creado empresas fantasmas que después tienen una repercusión en materia de seguridad social. Ahora, dice la autoridad, oye, acuérdense que también yo cómo voy a tener trabajadores si no tengo contratos de prestación de servicios, o contratos de obra, o contratos de situación. Resulta que la autoridad lo que quiere es los contratos para verificar que efectivamente esta persona tiene 1,000,000 de pesos de ingreso en un contrato, pero resulta que tiene nóminas por 5 millones de pesos, ¿no? A ver, como que aquí algo no cuadra, ¿no? O cómo es que dice la otra persona, dame las nóminas. Entonces, todos esos elementos que nos pide la autoridad, y yo difiero mucho de muchos de mis compañeros que nos dedicamos a la materia, esa información sí la necesita el instituto porque es parte de sus facultades de comprobación, ¿no, Valeria? Entonces, por eso la autoridad necesita, y chocamos, ¿no? Y chocamos con el concepto de contabilidad, ¿no, Valeria, en materia de seguridad social? A ver, amigos, la autoridad cuando me revisa lo que dice la autoridad, dame los elementos de tu contabilidad, hay disposición en ley que señala que una situación son los registros contables que tenemos en la máquina, los registros contables que tenemos en la máquina, ¿sí? Esos registros contables que tenemos en la máquina que nos da información. Esos que tenemos en la máquina son registros contables. Esa no es la contabilidad. Es una parte del concepto de contabilidad. ¿Qué conforma la contabilidad? La contabilidad conforman todos esos elementos. Los contratos, las nóminas, los pagos al SUA, las tarjetas de asistencia, todos los elementos, lo que tenemos en la máquina simplemente es la síntesis de todas esas operaciones para efectos de un sistema de control, ¿no, Valeria? ¿Sí? Ok. Y luego la otra pues también me pide, dice, a ver, dame el organigrama de la empresa. Hace poco tuvimos un caso muy interesante en el que el contribuyente entrega el organigrama a la empresa
entrega director, 3 directores, 2 subdirectores, ¿no? Pero resulta que la nómina, Valeria, tenía 300 trabajadores, ¿no? ¿Por qué? Porque había un problema ahí, ¿qué? De outsourcing, ¿no? Entonces, pues, los trabajos estaban en otro lado y los directivos en otra cuenta. Pero además los directivos no tenían seguridad social. Ahí vamos a entrar en otro problema, ¿no, Raúl? Cuando nos visita la autoridad y nos dice, ¿quién puede tener derecho a seguridad social de los directivos? Hay disposiciones muy claras para efectos de pensión. Entonces ahí vamos a tener quién sí tiene, ya hay un curso por ahí de nosotros que hemos dado en muchas ocasiones y lo daremos pronto otra vez en la asociación, referente a si yo soy funcionario de la empresa, si tengo derecho a una pensión o no, y la autoridad te va a hacer una auditoría por ese concepto, porque seguramente tú eres el administrador de la empresa y de acuerdo a la disposición no lo puedes hacer, pero si es el representante legal, sí. ¿Cómo le hago para que yo tenga derecho a la seguridad social? Pues sí, pues todos esos elementos los tenemos en ese esquema, ¿no, Valeria? Pues, Valeria, para que te quedes con nosotros, voy a invitar a la licenciada Estefanía para que nos platique de toda esa información que no debemos entregar, que aunque estamos obligados a entregarla, pero que la autoridad ya tiene en su poder, ¿no, Estefanía? Por ejemplo, los contratos colectivos de trabajo, ¿no? Y dice la autoridad, oye, pues yo nunca he visto el dueño de la empresa o el consejo de administración dice, ni siquiera nosotros hemos visto el contrato colectivo de trabajo porque se fue a la junta, ¿no? O se fue a la autoridad laboral. Entonces, en ese sentido, pues yo tengo que hacer un procedimiento para manifestarle a la autoridad, sabes que esta información ya la tienes en tu poder. Oye, las declaraciones de gestión ya las tiene en su poder la autoridad. Los pagos provisionales ya los tiene en su poder la autoridad. Hay elementos que ya tiene la autoridad, ¿no, Estefanía? Sí, hola, buenas tardes, comunidad 100% fiscal. Como lo dice el licenciado, en ocasiones la autoridad nos solicita información que ella ya debería de contar. Una de ellas es, pues como dice el licenciado, las declaraciones anuales, las declaraciones informativas de operaciones con terceros, los pagos provisionales, los pagos de los que están declarados en el mismo Instituto Mexicano de Seguro Social. Y por lo tanto, bueno, nosotros llegamos a interponer este tipo de cuestiones en algunos casos, en algunos requerimientos, ya que nosotros señalamos en algunos escritos que esta información ya es parte de la autoridad, que la autoridad ya cuenta con la información, porque de hecho hay ocasiones que gracias a que no entregamos dicha información nos generan algunas multas, que más adelante vamos a hablar sobre el tema de multas. Pero en este caso, ¿qué podemos hacer? Bueno, de acuerdo a la ley de los derechos del contribuyente, establece que nosotros podemos interponer este acto en el sentido de que la autoridad ya cuenta con esta información y aunado a eso nos sigue solicitando lo que son pues los contratos con los que en ocasiones no contamos, como señala el licenciado, o ellos ya cuentan pues con las declaraciones que nos están solicitando. También cuentan pues con las nóminas que también ya están establecidas igual en el Seguro Social. Entonces, en esta situación, pues nosotros podemos llegar a conclusión de que pues ellos al contar con ella, pues nosotros pues ya no estamos obligados a volverla a entregar, sino únicamente señalar que pues esta información ya obra en poder de la autoridad. Y por esto, a lo mejor evitar que nos generen multas por no entregar información. Exacto, exacto. Y entonces, como le comentamos a nuestros amigos, aquí hay una línea muy delgada, ¿no, Estefanía, Valeria? Entre lo que sí le debemos de entregar a la autoridad y lo que no le debemos de entregar a la autoridad. Al final de cuentas estamos obligados a entregarlo, pero antes de entregarla, amigos, una segunda recomendación, nuestra segunda recomendación. Antes de entregar la información, revísenla, porque muchas veces, y no quiero usar una palabra fuerte, hay una irresponsabilidad por parte del contador, por parte del auditor, por parte del abogado, de que encontró la información y así como llegó, se la entregó a la autoridad. Y no evaluó, a lo mejor iba incompleta, a lo mejor le faltaban firmas, a lo mejor ahí había un documento que decíamos, hace poco tuvimos una autoridad muy chistosa, ¿no? En el cual encontramos que la autoridad
la autoridad le pide al contribuyente la entrega de información y ya después nosotros ya no llevamos el caso porque el cliente resultó muy extraño y encontramos a revisar las carpetas en la visita de diagnóstico, nosotros ya no quisimos llevarlo, porque además estaba medio complicada la situación con relación no era difícil obtener un resultado favorable, pero y a mis amigos contadores les digo, nuestro servicio pues tiene un costo y tiene un valor, porque mis colaboradores comen, mis colaboradores pagan renta, mis colaboradores tienen que cumplir con obligaciones, ¿no? Pero bueno, ese es el punto aparte que fue la transacción. Encontramos que en la carpeta decía cómo se debió haber pagado, y hagan de cuenta que decía 1,000 pesos, y luego decía cómo se pagó 100 pesos. ¿Sí? ¿Y cómo se pagó? Entonces preguntamos, fuimos a ver los documentos no daban respuesta correcta de los datos, hicimos los primeros comentarios y ya no llegamos a ningún acuerdo con ellos, pero tampoco ya nos dejaron avanzar, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando ustedes entregan información. Y entonces, ese contribuyente, pues cuando ya lo fuimos a buscar, también ya se ve cámara de domicilio. Yo no sé qué asesor le dijo, pues vete, ¿no? No sé, porque también hay asesores así, ¿eh? Dicen, ya vete y no pasa nada, ¿no? Pues, ¿cómo no? No estás dando cumplimiento a una orden. Acuérdense que la autoridad fiscal es una autoridad que tiene facultades, no solamente fiscales, ¿no? Que tiene otras facultades. Entonces, ¿qué pasa, Estefanía, con esos datos, no? Pues que esa información es incorrecta. ¿Qué nos está pasando ahorita, por ejemplo, Estefanía, en las auditorías SIMS, cuando la autoridad nos pide los contratos de prestación de servicios con los clientes y proveedores? Ahí tenemos otro tema, ¿no? Porque resulta que el IMSS ya evolucionó a otro nivel y el IMSS casi te está revisando los contratos como si fuese la autoridad fiscal, ¿no? Nos aplica el 69B, nos aplica infraestructura, capacidad técnica, relación de negocio, materialidad, cuando ellos deberían estar metidos nada más en la nómina. Pero te dice la autoridad, si tú tienes trabajadores y tú estás pagando una cuota es porque estás prestando un servicio, ¿no? Entonces, en ese sentido, la autoridad nos revisa estos contratos, ¿no, Estefanía? Nos permite y nos checa los FDIs y nos checa las formas de pago, ¿no? ¿Y tú qué nos puedes comentar a sus amigos, Estefanía, a esos puntos? Y también ya ves que la pregunta que normalmente nos hacen nuestros amigos, oiga, ¿y esos contratos también se deben certificar ante notario público o no? ¿Sí? ¿Qué nos comentas sobre este punto en especial a nuestros amigos en esta materia? Sí, Lic, hola, de nuevo. Como lo comenta el licenciado, la autoridad fiscal y en este caso el Instituto Mexicano de Seguro Social ya está solicitando no únicamente los contratos con los trabajadores, también ya solicita los contratos con los prestadores de servicio, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con intermediarios, con todo el mundo, ¿no? Ahora, lo que está pasando y lo que estamos checando ahorita es que cuando nos están dando alguna resolución, no únicamente están checando que contemos con el contrato, sino se están metiendo al fondo del contrato, se están metiendo en el objeto del contrato, en fechas de pago, en quiénes son las partes y en ocasiones hasta nos están cuestionando algunas cláusulas que están dentro del contrato y metiéndose a fondo de los contratos. Entonces, aquí pues ya podemos ver que ya no es simplemente contar con los contratos, como dice el licenciado. O sea, ya no solamente es voy a hacer los contratos por hacerlos para cumplir con la norma de tener un contrato. ¿Por qué? Porque ya el SAT está metiendo al objeto del contrato, como dice el licenciado. Bueno, ya no solamente te voy a revisar el contrato, te voy a revisar que el contrato tenga objeto, tenga que realmente las empresas se están prestando el servicio, que las empresas tengan infraestructura, que las empresas se note cómo es que sí se está realizando el trabajo. Y aparte de eso, no solamente es de que ya tengo el contrato, sino como dice Lick, que tenga fecha cierta, que el contrato no solamente tenga firma, sino que tenga, que esté certificado o sí, que esté certificado ¿para qué? Pues para que se pueda comprobar que ese contrato se realizó en esa fecha y por lo tanto puede surtir efectos y por lo tanto pueda generarse esa relación entre las partes para crear este contrato. Entonces, ahora bien, también lo que ha pasado es que no únicamente piden contratos de los trabajadores, también están pidiendo expedientes de los trabajadores. ¿Y qué pasa con las empresas? No cuentan tampoco con
con ese vínculo con los trabajadores. Simplemente los contratan, hacen contratos, piden lo básico y ellos creen que ya es suficiente. Entonces, aquí hay que checar, uno, que no solamente nos están checando contratos, nos están checando el fondo del contrato y que no solamente están checando contratos con los trabajadores, sino están contando con la información para la creación de estos contratos. Sí, ahora tuvimos recientemente apoyando a otros compañeros de otro despacho y la auditoría que le llegó a ellos fue por honorarios asimilados, ¿no, Estefanía? Y entonces en ese honorarios asimilados, la autoridad nos dice, bueno, un honorario asimilado tiene ciertas características, no es un profesionista, tiene una especialidad, y el IMSS le dice, ok, yo te lo voy a revisar, porque de acuerdo al SAT, tú tuviste unas percepciones muy altas, pero de acuerdo al SAT tú le mostraste que esa persona cumplía un horario dentro de la empresa, tenía un pago quincenal, era subordinado y firmaba, ¿no? Firma entonces subordinado IMSS. Oye, que está obligado porque era una percepción IMSS. Pero nos llamó mucho la atención, amigos, que en la solicitud de información del instituto nos pidió los elementos que demostraran la capacidad técnica de la persona que recibió el ingreso, ¿sí? Es decir, nos decía, el contrato que tiene esta persona, si bien es de asimilados, señala que es una persona que tiene una carrera profesional. Hablaba de una arquitectura y había hecho esos servicios. Le estaban dando una percepción mensual de casi 400,000 pesos mensuales. Ya, pues solamente que sea slim, ¿no? O sea, para que pagaran esa cantidad, pero además era subordinado. Cuando ellos ya, el amigo del despacho, amigo, nos comenta, nosotros le decimos, pues dale los documentos, ¿no? Dale los documentos de que si efectivamente ya pelearemos que es asimilado, pero ahorita tú demuestras la capacidad técnica de la persona. La sorpresa es que el señor era el suegro del dueño y no era aquí nada de despreciable en el sentido de nosotros ético ni de derechos humanos, pero el señor tenía ahora sí que primaria 2, tenía segundo año de primaria, ¿no? Y lo ostentaban a él como una persona con profesión. Ahí ellos me decían, pues no pasa nada, nos vamos a ir. Nos vamos a ir y la vamos a pelar. Entonces nosotros nuestra recomendación fue acercarnos con ellos, platicar con la empresa y decirles que aquí teníamos una falsa declaración ante una autoridad diferente a la judicial, ¿sí? Porque le estábamos mintiendo a una autoridad y eso nos iba a llevar a un problema más serio, ¿sí? Aparentemente decían, no pasa nada, pues hay que pagarle. Pues, yo lo que te recomiendo, págale las cuotas al instituto, págale el ICR a la empresa, porque nosotros ya hemos visto estas situaciones. Es increíble que se les haga bien fácil hacer declaraciones de este tipo, entregar a la autoridad, plasmar el documento en un acta y darle una validez. Entonces, a veces las cosas que parecen más sencillas son las más complicadas, ¿no, Estefanía? Parece, y decimos, no, pues entrégalo. Por eso les digo, recomendación 3, valoren la información, evalúen la información que le vamos a entregar al instituto, porque si no, mañana vamos a tener un problema, ¿no? Entonces, vamos a ver, y el CFDI, acuérdense que nosotros también le emitimos un CFDI al trabajador, ¿no? Le emitimos un CFDI al trabajador y tiene ciertas características, y tiene la consecuencia, y es el nombre de esta plática, cómo se interactúan en este momento por los medios de computación, el IMSS con el SAT, con las autoridades locales. Ahorita, por ejemplo, una autoridad local está revisando y él entra a la base de datos en el que está conectado también el SAT y el IMSS. Es el base de datos. Y luego en el REPSE, ahora está conectado el cuarto tripulante que llamamos, ¿no? La Secretaría del Trabajo. Entonces, y ahora sí, el tripulante de apoyo, que solamente es de apoyo, que es el Infonavit. Entonces, tengan mucho cuidado, porque ahora la información está interrelacionada entre todas las autoridades, ¿no? Adelante. Pues vamos a seguir avanzando, Estefanía, y vamos a
a platicar un poquito adelante, Dulce, con las multas, ¿no, Estefanía? Porque decimos, ok, usted me dice que entregue o que no entregue, no, tienes que entregar, ¿sí? Pero también la autoridad, si tú no entregas, yo no le digo que no entregues, entrega la información, pero haz un análisis, un diagnóstico de la entrega de esa información, ¿no? Y también les hablábamos nosotros que tampoco se trata de que impidan la visita. Por eso los domicilios deben estar bien precisos. A veces es una cosa a lo mejor absurda que el domicilio de la empresa no tenga el número en la entrada, ¿no? Y dicen, con eso ya lo evité, ¿no? Pues no, les comentaba el asunto que tuvimos en ese parque industrial, de que era el número X y adentro estaba dividido en diferentes bodegas, plantas industriales, pero no estaban identificadas, ¿no? Hay una serie de problemas, ¿no, Estefanía? Que el instituto, gran parte de los ingresos del instituto son por multas. Entonces, ¿qué nos puedes platicar? ¿Qué tipo de multas hay en materia de seguridad social? ¿Cuáles son, qué actos o omisiones debemos evitar? Sobre todo cuando estamos en una revisión de auditoría, Estefanía. Bueno, en primer lugar, cabe señalar que de conformidad con el artículo 21 de la Constitución, compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por infracciones que consistirán en multas. Teniendo en cuenta las multas, primero, pues para que puedan ser establecidas por la autoridad, deben de cumplir con algunos requisitos, ¿ok? Uno de ellos es que estén bien fundamentados, que estén motivados y que tomen en cuenta la gravedad de la infracción. De igual manera, que se tome en cuenta la aplicación entre el mínimo y el máximo y sobre todo que no sean excesivas. Por ello, de acuerdo al artículo 104 de la Ley del Seguro Social, bueno, el patrón se hará acreedor de infracciones cuando obstaculice o impida por él o por cierta persona las infracciones, las inspecciones, las visitas domiciliarias, las revisiones o algún procedimiento administrativo de ejecución que ordenó el instituto. Por ello, bueno, en este caso, pues debemos en el momento que nos realizan una visita domiciliaria, pues atenderla y entregar la información que nos requiera, siempre y cuando la información, pues, esté solicitada de acuerdo a la norma. De igual manera, pues nos ocasionarán multas cuando no se proporcione o cuando el instituto requiera los elementos necesarios para determinar la existencia de algunas obligaciones a su cargo, o hacerlo de manera extemporánea o hacerlo con alguna documentación alterada o falsa. Como comenta el licenciado, es importante que para ocasionar o para evitar alguna de esas circunstancias, pues hay que revisar la información que se va a entregar y sobre todo, pues entregarla en tiempo. Ahora bien, las infracciones se sancionarán considerando la gravedad, las condiciones particulares del infractor y en su caso que generen alguna reincidencia dentro de las visitas domiciliarias o dentro de algún requerimiento de información. Cuando el patrón o el contribuyente obstaculice o impida estas inspecciones o visitas domiciliarias o no proporcione información, bueno, se hará acreedor de una multa que puede ir de los 20 a las 200 veces el salario mínimo diario general. Esto lo establece la Ley del Seguro Social, que va de su artículo 104 en adelante. La que sigue, por favor. Ok. De manera supletoria, de conformidad o de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes que se opongan o que se opongan a que se practiquen visitas domiciliarias, de igual manera, generarán que se generen multas. También podrán generarse multas cuando, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, pues cuando nos entreguen datos o informes que soliciten de acuerdo a algún requerimiento o de acuerdo a alguna acta de requerimiento de información y documentación. En este caso, la norma fiscal lo señala que también van a generarse multas en este sentido, que van a ir de los 22,000 pesos hasta los 67,000 pesos, de acuerdo con este artículo, que es el 86 del Código Fiscal de la Federación. Cabe señalar que las multas que son emitidas por el IMSS, bueno, pueden ser reducidas.
ya que de conformidad con el artículo 64 del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes pueden solicitar la reducción de multas de hasta el 100%, siempre que dichas multas sean originadas por infracciones a las disposiciones fiscales. Bueno, cabe señalar un punto importante que la condonación de multas, que a lo mejor y tenemos como alguna confusión, ya no existe en la norma, ya que se reformó el artículo en el 2020 y ya no existe como tal la condonación de multas. Sin embargo, ahora en el Código Fiscal existe la reducción de multas, que es la que les estoy señalando. De igual manera, hay que señalar que en materia de IMSS también vamos a poder hacer esta reducción de multas. Sin embargo, esta lo señala el artículo 304 de la Ley del Seguro Social, que establece que solo procederán, en este caso señala la condonación porque no ha sido modificado, las multas que hayan quedado firmes y siempre que un acto administrativo conexo sea materia de impugnación. Ahora bien, ¿cuándo se puede solicitar esta reducción de multas? Bueno, ¿quién la puede solicitar? El patrón, en este caso, bueno, el contribuyente o su representante legal. ¿Cuándo se puede realizar el trámite? Bueno, se realizará de forma presencial en la subdelegación que impuso la sanción. ¿Qué documento necesitamos? Bueno, el escrito libre de que contenga el registro patronal, el nombre de la empresa, el número de crédito que sea la multa y pues el motivo por qué se quiere condonar, que se quiere reducir esta multa. De igual manera, estas multas se van a poner impugnar mediante algún recurso de inconformidad ante el Consejo Consultivo Delegacional competente dentro de los 15 días después de que se emite esta multa o directamente irse a juicio de nulidad ante el tribunal y tendremos un término de 30 días. Y ya es todo. No sé si quiere dar algún comentario. Importantísimo para nuestros amigos que nos acompañan. No, ustedes dicen, ¿por qué no se está platicando las multas si estoy en la visita? Porque la autoridad del IMSS nos va a multar cuando no le entreguemos la información. Estefanía te va a decir, obstaculizando las facultades de comprobación. Y nos va a multar porque, y si no sabemos nosotros que tenemos ciertos tiempos y plazos para entregarlo, o que la ley, como decías tú, del artículo 2 de la ley del contribuyente, no estoy obligado a entregártelo, pero tenemos que documentar nosotros también y expresarlo por escrito. Oye, yo no te entrego esto porque la ley dice que tienes. No te entrego esto porque tengo derecho del artículo 53 de pedirte plazos adicionales. Pero la autoridad del Seguro Social es muy dada a matarte las multas, ¿no? Que prácticamente gran parte de su esquema de recaudación es, te pasas un día de no pagar y ya tienes al otro día aquí al IMSS solicitándote e imponiéndote esa multa, ¿no? ¿Sale? Pues ese es el tema, ¿no? Que estamos en la auditoría y qué problemas tengo adelante, ¿no, Dulce? Y esos problemas, ¿no, Estefanía, Valeria, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa cuando la autoridad, Estefanía, ya estamos en la auditoría, ya estamos en el proceso, y entonces la autoridad, como decía, tienen que revisar sus documentos antes de entregar? Uno de los elementos más fuertes que tenemos, que la autoridad nos pide en materia de seguridad social, y olvídense de los pagos, del pago de las cuotas, porque pues ahí tenemos ya un resumen. Ya platicaremos en un día una parte práctica de cómo hacemos los cálculos, qué estamos obligados, los elementos básicos. Pero ahorita estamos diciendo, ¿qué estoy entregando? Estoy entregando mis nóminas y la autoridad me puede pedir mis nóminas semanales, quincenales, me va a pedir mis recibos de sueldos. Acuérdense que tenemos disposiciones en código y en la ley sobre la renta y en los sistemas del SAT. Me va a pedir el control de asistencias y resulta que las empresas no tienen control de asistencia, no tienen entradas, no tienen salidas, no tienen el papel de trabajo que controle esa información, ¿no? Pero tampoco, a la hora que revisa el IMSS, resulta que el salario base de cotización, que es fundamental en esta materia, no lo tenemos. No tenemos un catálogo de trabajadores, no tenemos puestos, no tenemos salarios, no tenemos un control de fechas de ingresos, fechas de baja. Hace poco encontramos una empresa que había un trabajador que había dado de baja hace 2 años
y seguían pagando las cuotas. ¿Por qué? Porque no había control interno. Y ahora ni siquiera eran muchos trabajadores, eran 32 trabajadores, ¿no? O sea, era increíble, ¿no? Las cosas, ¿no? Y acuérdense que tenemos ahí elementos. Y también un elemento fundamental es que necesitamos, si el personal no es fijo o nos hace trabajos esporádicos o trabajos profesionales, acuérdense que tenemos ahí el problema de la diferencia en el concepto de servicios profesionales, ¿no? Y, y situaciones de esta naturaleza. Y eso, y nos faltan los contratos, ¿no? Carmen, ¿no? Estefanía. Entonces, no tenemos las liquidaciones del SUA, no las encontramos, sí están en el sistema electrónico, sí, pero no sé entrar, no tengo las liquidaciones bimestrales, si las he pagado o no las he pagado. En ese sentido, voy a invitar a la contadora Carmen, que ella lleva todos estos asuntos y yo le digo que ya le vamos a poner vamos a poner una oficinita fuera de las subdelegaciones del IMSS, porque ya técnicamente ya vive en el IMSS, y ya la conocen todos los ventanillas, ¿no, Carmen? Platícanos, Carmen, ¿qué elementos entregamos al IMSS en esas auditorías? Las nóminas, los papeles, a grandes rasgos, para que nuestros amigos hagan como un checklist y decir, esto es importante en una auditoría, Carmen. Sí, así como usted lo comenta, licenciado, es importante que pues tener un respaldo tanto impreso como de forma digital de aquellos recibos de nómina que le otorgamos a nuestros trabajadores. Y pues cada timbrado, cada corte de quincena o por semana, pues también hacerles llegar a estos trabajadores, ya sea a través de forma electrónica, estos recibos. Ahora bien, como usted lo hace, nos está mencionando acerca del Sistema Único de Autodeterminación, mejor conocido como SUA, pues aquí nos dice, bueno, pues este es un programa informático para determinar aquellos importes y conceptos para el pago de las cuotas sobre los patronales, que son concepto de IMSS, retiro, cesantía, Infonavit. Ahora, ¿qué te contempla esta emisión? Bueno, pues las cuotas sobre los patronales de las cuentas individualizadas de los trabajadores, las cuotas sobre los patronales de los demás ramos del seguro social, como son enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales, así como las aportaciones patronales por concepto de Infonavit y las amortizaciones de crédito asignados a los trabajadores por el Infonavit. Siguiente, por favor. Ok, ¿cómo vamos a generar un movimiento afiliatorio? Es importante primero pues dar de alta a través de pues esta plataforma a la persona moral, al patrón, para posteriormente pues empezar a dar de alta a los trabajadores. Sí es cierto que muchas veces cometemos errores, como lo es no estar como al pendiente de aquellas personas que pues ya no están laborando dentro de una empresa. Entonces es recomendable en esta parte pues estar haciendo tal vez una conciliación para tener en cuenta de aquellas personas que tú tienes, tanto dados de alta en el IMSS, como pues tal vez con tus listas de raya que están saliendo los recibos de nómina, para que estas conciliaciones pues te coincidan y no tengas alguna discrepancia de que tú estés pagando IMSS y ya no tengas ese trabajador pues laborando en tu empresa. Ok, en el caso de dar de alta a un trabajador que necesitamos, es importante tener el número de seguridad social, el RFC, cuándo ingresó, el salario base de cotización, el código postal, el lugar de nacimiento y la unidad médica en el cual pues este trabajador está acudiendo. Continuamos, por favor. Ok, aquí ¿qué tenemos? Bueno, pues cada mes o cada 2 meses aquí se nos genera nuestra línea de pago. Esta la podemos obtener ya sea pues a través del SUA o del CIPARE. Cuando nosotros llevamos un control a través del SUA, bueno, pues aquí se nos genera nuestro pago, nuestra línea de pago. Asimismo, se nos generan nuestras cédulas de determinación de cuotas. Dentro de estas cédulas podemos observar aquellos trabajadores los cuales seguimos pagando. Asimismo, podemos hacer también la conciliación haciendo pues una confronta a través del SUA y confirmar estas cantidades a pagar también a través de la EMAYEVA y de la página del CIPARE. Siguiente, por favor. ¿Algo que agregar, licenciado, en esta parte? No, pues súper importante lo que tú comentas, ¿no?
El hecho es de que a veces la empresa pierde el control del número de trabajadores, cómo lleva, el procedimiento está mal elaborado, pero el instituto dice, pues tú avanza y págame, ¿no? Avanzamos, por eso vienen las visitas. Ahora, aquí teníamos dos comentarios ahí en el chat, que les llegó una visita a nuestros amigos, creo que era Hilda, era Hilda Alicia González. Pues sí, se llama la secuencial en materia de dictaminación, ¿no? Efectivamente, la autoridad primero va, Carmen, va y revisa el dictaminador le va a dar a conocer a la autoridad elementos de cómo llevó a cabo su dictamen, ¿sí? Y el dictaminador, pues seguramente, el dictaminador, acuérdense que en disposiciones de ley está sustituyendo a la autoridad para determinar que las facultades para las obligaciones del contribuyente, en este caso el patrón, estaban bien realizadas. Y efectivamente, muchas veces nos ha pasado que a veces el patrón tiene que evaluar qué le conviene más económicamente, ¿no? Pagar esa diferencia. No sé, Hilda, de qué tamaño ha sido esa diferencia, pero seguramente no fue muy grande, pero porque si no, pues se podía pelear, ¿no? ¿Por qué? Porque además, a lo mejor el dictaminador elaboró mal el papel. También el dictaminador se equivoca. El problema que tenemos con el dictaminador es que el dictaminador puede ser sancionado y puede ser, le pueden retirar el permiso para seguir haciendo dictámenes. Pero eso, por eso el dictaminador a veces es muy correcto. Y hay que analizarlo, ¿eh? Porque a veces el dictaminador, y nos ha pasado el caso, que le dicen, el dictaminador le dice al patrón, no, pues ya págalo mejor, es más barato y le dan un serie de argumentos. Pero a lo mejor el que estaba mal era el dictaminador, no lo sé en este caso. Pero a lo mejor el monto no era tan alto. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado porque a veces nuestros patrones prefieren pagar, ¿no? Y ahora con respecto a la invitación de 2003 por concepto de la prima de grado de riesgo que está mal fundamentada, ahí lo que recomendamos es vuelve a revisar el papel de trabajo, vuelve a ver qué es lo que hizo, porque muchas veces, ¿no, Carmen? El hecho de lo que nos pasa mucho es que hay trabajador que tiene accidente o tiene alguna situación que le generó llegar al instituto y nunca le avisaron al patrón. Y acuérdense que tenemos un problema en esta materia, que el que está obligado a darle comunicación a la empresa es el trabajador. Y el trabajador muchas veces no lo hace. Hace como 3 años, un poquito más, tuvimos un caso muy, muy extraño, en que un trabajador aparentemente tiene un problema, y es un caso de la araña, este es un caso. El trabajador sigue asistiendo a trabajar, sin embargo, el que iba a la atención de seguridad era otra persona. Se presentaba esa persona a nombre de él, lo atendieron, lo llevaron al médico y tuvimos una determinación de cuotas. De grado de riesgo. Y de grado de riesgo que no teníamos, ¿no? Y entonces hay que tener mucho cuidado en eso porque el trabajador está obligado y hay causa de rescisión de contrato porque el trabajador me está mintiendo a mí como al instituto. Entonces terminamos dándole al instituto los elementos de esta empresa para que procediera contra el trabajador y procediera contra quien hizo el uso indebido del servicio de seguridad social a nombre de un tercero, ¿no? Ya después ahí querían los trabajadores para demandar a la empresa, espérate, si los que hicieron el fraude fueron ellos, ¿no? Y entonces en ese sentido hay que tener mucho cuidado en esa situación. Yo volvería a revisar, volvería a ver, porque todavía, como bien lo dice nuestro amigo, en este momento, Hilda, todavía sigue siendo una invitación. Todavía no estoy en una situación complicada, ¿no? Dice, hay que ver la clase también, Hilda. A lo mejor la clase está mal ubicada. Sí está mal ubicada, para que tenemos diferentes clases y a lo mejor la ubicaron mal, ¿no? Y en el prima de grado de riesgo, pues no te lo ha determinado porque todavía la está evaluando, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Sí, tendríamos que señalarla, pero ya sabes, si tú eres de casa y con mucho gusto, pues si quieres le damos una revisada, a lo mejor la encontramos ahí. Tenemos muchos recursos de inconformidad ante el instituto y normalmente hemos ganado las de prima de grado de riesgo porque la autoridad la determinó mal y con elementos que no eran los correctos, ¿no?
Y precisamente en esa prima de grado de riesgo, Yasmin, ¿qué es lo que pasa, no? Es un temazo, ¿no? Que tenemos, después de prima de grado de riesgo, vamos y corregimos, y después tenemos la visita, ¿no? Tenemos la visita, y en la visita, en lugar de decir prima de grado de riesgo, nos revisan todo cuando el trabajador le pedimos a la autoridad, oye, ¿cuándo me mandaste el documento? Pues te lo mandé, pero el trabajador a mí nunca me lo notificó. Y tenemos que irnos a una serie de elementos, incluso hasta el amparo en esta materia, ¿no? Pues, Yasmin, platícanos de esa prima de grado de riesgo, qué es lo que tiene, y después cómo llega en una visita domiciliaria, ¿no? Gracias, Yasmin. Ok, licenciado, buenos días a todos. Les voy a dar una breve introducción de qué es la prima de grado de riesgo, cómo se determina y después ya en las láminas posteriores veremos la información más a detalle. En cuestión de la prima de grado de riesgo, recordemos que este es un factor que se ocupa para poder calcular la siniestralidad de alguna empresa. Esta siniestralidad viene enmarcada en los artículos 72 y 74 de la Ley del Seguro Social y su reglamento básicamente en el artículo 32. Es una forma de fiscalización, sí, porque de acuerdo a la siniestralidad que tengan algunas empresas es que van a estar en los niveles que hablamos. Los niveles pueden ir del 1 al 5 y la mínima es nivel 1, que básicamente es para trabajadores que no tienen grado de riesgo, por ejemplo, oficinistas. Donde viene ya pues más pesado es en la parte operativa, con constructoras y demás, donde pues el grado de riesgo puede ser más amplio de acuerdo a pues a su puesto de trabajo y al nivel de peligrosidad, digámoslo así, de la empresa. En este caso, bueno, sabemos que la prima de grado de riesgo se debe de presentar la declaración hasta el 28 de febrero, si mal no recuerdo. En este caso, si no la presentamos, el instituto sí es más severo que el SAT. ¿Por qué? Porque las multas son, pues no grandes, pero sí considerables. Y además de que ya no te va a dejar presentarla por la plataforma. En este caso, si no la presentaste en tiempo informal, la extemporánea, tendrás que ir al instituto y solicitar la ampliación para la prima de grado de riesgo y demás. Hemos visto casos donde resulta ser, licenciado, que la empresa pues no calculó la prima de riesgo, no vio cuántos trabajadores tenía, entre otras cosas, el número de incapacidades que pudo haber tenido en el año, estas si fueron enfermedad general, riesgo de trabajo, alguna otra, ¿no? En este caso, al no hacer esto, se determina una prima de riesgo mal. ¿Y qué es lo que pasa? Pues inmediatamente le abrimos la puerta a la auditoría, ¿no? Y cuando abrimos la puerta a las auditorías, pues vienen otros temas, ¿no? Como el cálculo de la nómina, las retenciones y justamente de lo que usted hablaba. Esta parte de información se puede pasar al Servicio de Administración Tributaria o al revés, ¿no? Y entonces ya no nada más vamos a tener una auditoría, sino dos auditorías en la puerta, solo porque el contador o la persona responsable pues no verificó dicha información. Recordemos que si bien tenemos áreas especializadas en cada empresa, la recomendación es que el director general y el dueño de la empresa revisen que constantemente que las cosas sí se hagan en el tiempo, no que las hagan, que las revisen. ¿Por qué? Porque justamente a veces confiamos en las personas y no es que estén mal, simplemente por alguna mecánica de la misma operación de la empresa, pues se les olvidó, por ejemplo, ¿no? Y ya pasó 28, llegamos al 31 de marzo, llegamos a abril, mayo, y pues ya viene la auditoría o las revisiones, la notificación, la multa, y eso es lo que quisiera, lo que se pretende que no pase dentro de las empresas, ¿no, licenciado? Exacto, porque perdemos el control y esos controles dentro de las empresas pues que tienen un costo, ¿no? Todo error tiene un costo, diría
Peter Drucker, ¿no? Todo error tiene un costo. Y entonces, pues esa prima de grado de riesgo, pues no fue bien integrada. Platicábamos de los elementos, ¿no? A veces ni siquiera sabíamos que el trabajador había tenido un accidente, ¿no? O había tenido un problema, o no había ido, ¿sí? Entonces, o hay otra persona que está suplantando la identidad. Es increíble, ¿no? Es increíble estas cosas. Y yo no sé cómo el instituto le dio entrada sin identificación, y entonces ya peleamos después, a ver, pues sí llevaba la identificación, pero del hermano, ¿no? Y el hermano, pues sí se parecía mucho. Y era bien fácil, porque decía, no importa, tú vete a ver, Jasmine, su programa de audio, le reactivaron este tipo de situaciones y tenemos primas de grado. Casi todas las hemos ganado en el mismo instituto o ya en materia de educación unidad. ¿Sabes, Vic? Justo lo que está diciendo, hay una parte fundamental que es el escritorio virtual del IMSS, donde ahí podemos revisar algunos estatus que tengamos de incapacidades o algo así, porque justamente a veces el trabajador llega al instituto, lo atienden y fue en la noche, por ejemplo, ¿no? Saliendo del trabajo o durante pues la estancia de la noche en su casa tuvo algún accidente y llegan al instituto y entonces el instituto los valora y de repente dicen tu riesgo de trabajo, sí, espérate, pero yo salí hace 3 horas, ¿no? Resulta ser que ya no es riesgo de trabajo, ni tampoco fue en el transcurso del trabajo a mi casa, sino fue dentro de mi casa. Entonces el mismo instituto a veces lo determina mal y el mismo trabajador no lleva sus incapacidades, ¿no? Porque hemos visto también esa parte, que van y siguen trabajando y pues el área correspondiente de RH o de contabilidad, pues ni siquiera saben que hubo una incapacidad por riesgo de trabajo, justamente porque no revisamos dentro del escritorio virtual constantemente, ¿no? Y ya nos enteramos hasta que llega la auditoría, por ejemplo. Exacto, y fíjate que interesante en este caso, ¿no? Yasmin, para los amigos que nos acompañan, sobre todo a los de empresa, ¿no? Resulta que el trabajador no lo señala porque, pues dice, ¿qué tal si lo señalo y me corren, no? Prefiero ocultar. Pero ese no es el problema. El asunto, y está peor, que el trabajador llega al instituto y los de que es una maldad, porque yo los he peleado con él y he peleado el delito de concusión, el delito de concusión es privativo de libertad del funcionario público. El delito de concusión solo lo puede generar un funcionario público, un trabajador público. Llegan y le dicen al trabajador, oye, pues para que te den tus incapacidades, tú di que el accidente te pasó hasta tal hora cuando ya ibas para el empleo. Exactamente. O cuando ibas en traslado a tu casa. Y eso no fue así. No fue así y así lo levanta el trabajador. Pero el trabajador se ve mal influenciado, y que me respeten mis compañeros y amigos y conocidos en el IMSS, que eso hacen y lo hacen de una maldad, le generan un problema al trabajador, porque resulta que el trabajador tuvo un accidente y lo levantó una ambulancia y ellos declararon otro dato, o tuvieron un percance automovilístico y el percance fue el sábado, que no estaba laborando, y el del IMSS, pero el trabajador se presentó hasta el lunes y le dice, es que me duele la cabeza, me duele el cuello, y tú di que ahorita fue, ¿no? Y resulta que la aseguradora de donde fue el choque del vehículo, él sí tiene el acta y el momento en que fue el accidente, y después tenemos que demandar y denunciar al trabajador, y tenemos que iniciar un procedimiento de conclusión contra el funcionario del IMSS. ¿Por qué? Porque creen que todas las empresas tienen las características económicas para responder y no le dan el efecto de una prima de grado de riesgo. Y sí, efectivamente, hemos tenido visitas que atender para nuestros clientes por ese tipo de situaciones que son realmente una burla para el contribuyente, una burla para el trabajador, y el instituto no tenía ninguna necesidad de hacer eso, pero lo hacen algunos trabajadores, no sé cómo decirles, pero que violan, no cuidan ni los propios derechos del instituto, ¿no?
¿Sale? ¿Qué más nos comentas al respecto? Sí, pues justamente derivado de eso que nos está comentando, pues para el siguiente año, para el cálculo de la prima de riesgo, pues necesitamos saber el grado de siniestralidad, ¿no? De lo que le hablaba de los niveles. Puedes avanzar exacto. En las clases vamos del 1 al 5 dependiendo del grado pues de peligrosidad de la empresa, por decirlo así, ¿no? En este caso, por ejemplo, si nosotros estamos dentro de la clase 1, que es un nivel estándar, el más tranquilo, donde la empresa no tiene ese grado de riesgo de que el trabajador sufra un accidente, pues entonces vamos a estar en el mínimo, después viene el bajo, la clase media, el alto y el máximo, que son trabajadores de obra. ¿Por qué? Porque constantemente pues sufren accidentes por la parte del riesgo de trabajo, como se llama, justamente. En esta parte es importante recalcar que, por ejemplo, si no te diste cuenta de que en el año 2022, ahorita, ¿no? Que se presentó la declaración en 2023, tuviste varios eventos de siniestralidad correspondientes a riesgo de trabajo, que es lo que les comentaba el licenciado y lo que les comento yo. Entonces, en ese momento, la prima de riesgo va a aumentar. Si yo estaba en el nivel 1, a lo mejor automáticamente me pasan al nivel 2 y yo reporto la clase nivel 1. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues otra vez, ¿no? Regresamos a abrirle la puerta a la auditoría o generar la multa y tener que, pues, corregirme, ¿no? En el caso de que sea una invitación, pero bueno, sabemos que el Seguro Social pues es más duro, ¿no? En este caso, pues él ya va a llegar directamente a las revisiones acerca de por qué tienes una clase y no otra. En este caso, pues sí hay que tener mucho cuidado al determinar la prima del grado de riesgo. En el caso de que no haya habido siniestralidades, se quedaría la misma clase que el año anterior, es decir, 2021. Pero para eso, pues, debieron de haber verificado que en esta parte sí no hayan tenido accidentes por riesgo de trabajo y haber calculado de manera correcta los importes que correspondían a cada trabajador. Porque al enviar la declaración por el SUA, como bien decía Carmen, pues estamos determinando o diciendo que la información que estamos mandando es fidedigna. Y pues ahí la sellamos con la fiel, ¿no? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado en esa parte del grado de riesgo. Si quieres avanzar. En la parte bueno, para ya determinarla en SUA, pues como sabemos, tenemos que entrar al sistema único, meter los datos del registro patronal y a su vez la información que queremos actualizar de la prima del grado de riesgo. Esto ya es como información técnica. Entonces, pues la vamos a pasar rápido. Adelante, por favor. Aquí, en el caso de que ya hayamos tenido la determinación, en el cuadrito rojo que se muestra en la diapositiva, vamos a ver el grado de riesgo que obtuvo en la empresa. En este caso, esta empresa obtuvo un grado de riesgo del mínimo, que es la nivel 1, 5.5840. Así se debe demostrar y lo puedes confirmar mediante la página de SUA. Adelante, por favor. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos para poder determinar la prima del grado de riesgos? Pues los formatos que se les dan a los trabajadores cuando van al Seguro Social, que es el ST7, el ST9, el ST2, el ST3 y el ST8, que son los avisos de la calificación de riesgo de trabajo, la atención médica y la calificación probable de la enfermedad, el dictamen de alta de riesgo de trabajo y el dictamen por recaída de riesgo de trabajo. En este caso, pues la mayoría de las empresas no usamos todos los formatos,
solamente lo determinamos la prima de riesgo mediante el aviso de atención médica y la calificación probable del riesgo de trabajo. Adelante, por favor. Para poder terminar con el trámite, bueno, pues tenemos que ingresar a la página https://itse.ins.gov.mx, que es donde podemos revisar que la prima de riesgo o la declaración ya se haya enviado. En este caso es por el SUA, donde se envía y lo corroboras por el ITSE. Para poder verificarlo, como les decía hace rato, necesitamos la FIEL para poder autentificarnos y generar el archivo. Las multas por no presentar la prima de riesgo van en UMAS desde 20 hasta 210 UMAS, y esto equivale entre 2,074 pesos hasta 21,785, según señalan los artículos 304 y A y B de la Ley del Seguro Social. En ese caso, pues hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos en el caso de la determinación de la prima de riesgo, licenciado. Efectivamente, y es uno de los elementos que da más origen a visitas, ¿no? Exactamente. Porque seguramente no estoy reportando lo correcto, o nos ha pasado mucho que el trabajador fue contratado, sobre todo en obra, fue contratado, pero no fue dado de alta en el IMSS, ¿no? Exactamente. Y mala suerte, ese día se les cayó el trabajador, pasó un accidente y tenemos problemas. Hace algunos años tuvimos un caso muy, muy delicado de un cliente que, y nosotros nunca supimos cómo estaba la realidad, ¿no? El trabajador colaboraba para una empresa, pero el trabajador estaba dado en otra empresa. ¿Sí? No tenían relación, y resulta que el trabajador sufrió un accidente, pero lo increíble es que la persona que en teoría lo tenía dado de alta, no lo tenía dado de alta, ¿no? Nada más le cobraba a la empresa una mensualidad por una cuota, y dice, yo tengo aquí todos sus trabajadores. El asunto es que llega el día del problema y el trabajador no declara el nombre de la empresa con la que estaba dado de alta, en teoría, sino declara el nombre de la empresa con la que realmente trabajaba. O sea, ahí, y el asunto es que ninguno de los dos lo tenía dado de alta, ¿no? Es un accidente muy delicado y el trabajador se va al hospital como 6 meses y la autoridad le determina capitales constitutivos a las 2 empresas, ¿no? Con la supuesta que estaba dada de alta, como con la que sí estaba laborando, ¿no? Y el chiste es que el instituto le cobra a los dos, y ahí fue el error del instituto, ¿no? Porque pues, no podía cobrarle a los dos, ¿no? Entonces, pero la percepción la tenía de un lado y el que lo llevó de alta fue otro. Pero además, la persona que sí supuestamente daba el servicio, lo fue a dar de alta un mes después, ya cuando el trabajador llevaba un mes en el hospital, ¿no? Entonces él pensó que a partir de ese momento ya el trabajador estaba gozando de los servicios de uso porque ya estaba pagando las cuotas, pero, y él decía, pues ya nada más le pago un mes al instituto. Yo no sé en qué serie de televisión vio eso, y dijo, yo ya, este mes ya se los pago, y ya de aquí en adelante ya no les pago, ¿no? Pues no, se hizo un problemón ahí con esa empresa. Nosotros ya llegamos tarde porque ya llegamos en la parte del despacho, en la parte de juicio en unidad y en la parte jurídica. Ya quisimos ahí más o menos defender porque ya estaba el instituto. Además eran cantidades grandísimas. Yasmin, ya estábamos hablando de 4 o 5 millones de pesos para cada empresa, ¿no? Y el trabajador quedó lastimado por mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, son cosas que tenemos que tener mucho cuidado y que llevan a una visita. Cuando ya fue la visita, el SAT fue a revisar las 2 empresas y los créditos fueron enormes, ¿no? Entonces, sí, recordemos que los créditos constitutivos, licenciado, pues son muy pesados, ¿no? Realmente, justamente para mi criterio, la auditoría INSS es muy agresiva, muy dura, muy fuerte, inclusive los capitales constitutivos son muy elevados,
Y la parte de lo que decía hace rato con mis compañeras Valeria y Estefanía, ¿no? Es importante tener toda la información que respalde los movimientos de la empresa, porque justamente hay empresas que se dedican solamente digamos, financiar la parte de IMSS sin tener esto de toda la materialidad. ¿Y qué es lo que pasa? Pues al momento de tener gente dada de alta, pero que nunca se presentó en el domicilio fiscal de la empresa y que tampoco tenemos las listas de asistencia y que no tenemos ni siquiera los gafetes de las personas, pues ahí estamos incurriendo en delitos más grandes, ¿no? Aparte de la prima de riesgo. Sí, aparte de las acciones administrativas, rompemos la línea delgadita de lo administrativo a lo que es un delito, ¿no? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado. Pues porque el trabajador declaró, y acuérdense, cuando llegas al hospital en condiciones de esta naturaleza, está el Ministerio Público en los centros hospitalarios. Entonces hay que tener mucho cuidado porque parece que es bien sencillo. Independientemente, olvídense de la parte administrativa, ya nos vamos a la parte de carácter penal. Pues muchas gracias, Yasmín. Si quieres quedarte con nosotros, voy a platicar de una auditoría bien especial que es muy común en estos momentos. Las auditorías CIROS, las auditorías REPSE, las auditorías ATIC, ¿no, Raúl? Y aquí tenemos un problema que ya estamos ahora. El problema es que ahora la combinación de esas auditorías vienen acompañadas de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Entonces, acuérdense que se firmaron los convenios, hay convenios que en esta materia, y ahora están trabajando mucho en conjunto porque ahora comparten la base de datos. Por eso nuestro título se llama así, ¿no? ¿Cómo está el problema del intercambio de información? Acuérdense que el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación señala perfectamente que las autoridades pueden intercambiar información entre ellos, o yo te puedo determinar un crédito fiscal en una visita con fundamento en información que obra en base de datos, en mi base de datos, como en la base de datos de otras autoridades, ¿sí? Pues Raúl, bienvenido y platícanos sobre este tema a grandes rasgos, que es lo que tenemos. Gracias, si quieres quedarte ya con nosotros, y Raúl, platícanos este tema que es tan importante, estas visitas que estamos teniendo, y sobre todo que normalmente el contribuyente, el patrón cree que no van a llegar las visitas y llegan, ¿no, Raúl? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, efectivamente vamos a platicar en este caso ahora de las personas que se dedican a la industria de la construcción. De alguna manera es el giro empresarial más castigado, ya sea por IMSS, ya sea por SAT, ya sea por todas. ¿Por qué? Porque es de las pocas empresas que tiene todas las áreas localizadas. ¿A qué me refiero? Tiene un área de contabilidad especial. ¿Por qué? Porque debe de llevar un buen control de inventarios, un buen de costos. Tiene un área especializada de recursos humanos porque hay un gran movimiento de recurso humano dentro de las constructoras, entradas y salidas. Entonces, por esta razón, todas las instituciones que son públicas y que son relacionadas en este caso a la, pues, llegar a cobrar esas obligaciones que tienen las empresas son las más observadas. En este caso, el IMSS no es la excepción. Y para el IMSS, para tener control sobre las empresas y estas personas que trabajan esporádicamente, pues tiene el CIROC. El CIROC nace desde el 2017, simplemente es la evolución de SATIC, que el SATIC era lo mismo, que es la información que nosotros le entregábamos al instituto para informarle qué trabajador está en cada obra. El SATIC trataba donde tú presentabas un aviso y presentabas las incidencias y dabas un listado de tus trabajadores. Evoluciona en 2017 a lo que es el CIROC. Lo hacemos vía su plataforma electrónica con solo 3 avisos, pero aquí es donde nace el problema. Las constructoras luego no invierten correctamente en lo que es su control interno. Por lo tanto, luego o olvidan presentar el CIROC o son responsables y presentan el CIROC y olvidan cerrar la obra. Ahorita hemos hablado mucho de cómo el instituto abusa de los patrones por la falta de información, o luego cómo habla con los trabajadores si tienen un incidente. Bueno, también el instituto en esta parte, luego, ahorita lo vamos a platicar, cómo abusa en esta parte en cuestión de cuando llega a revisar alguna falta de información y el contribuyente al no conocerlo termina metiéndose en un problema peor, ¿no? Entonces, aquí pues mencionamos el CIROC.
y ahora con el nacimiento del REPSE, a pesar de que haya nacido por el lado de la Ley Federal del Trabajo y lo que viene relacionado con las normas y de que en la presentación de servicios especializados que sean en otro domicilio, bueno, van a ir muy de la mano. ¿Por qué? Porque las constructoras son especializadas en su mayoría, especializadas en hidráulica, especializadas en eléctrico, especializadas en aguas negras. Entonces, toda esa especialización cae en REPSE. Entonces, si no está cumpliendo el REPSE, seguramente va a dar informe a lo que es el IMSS y vamos a ir conectando ahí cabos, o viceversa por el lado del Infonavit, cuando no presentemos alguno de los avisos, va a dar aviso al IMSS y pues también nos va a llegar. Entonces, aquí, como lo mencionaban antes, si la DIOT era importante porque es un aviso rojo de que puede que le mencionen al IMSS, oye, debe obligaciones, va a estar peor, sobre todo con las constructoras que por lo general no cierran correctamente el CIROC. Adelante. Bueno, rápido, el CIROC es el registro de obra, y durante el registro de obra tú lo que vas a plasmar dentro de la información que le vas a entregar a la autoridad, pues viene el nombre de la obra, la localización de la obra, cuánto es el monto de la obra. ¿Por qué? Porque de ahí tú vas a determinar un porcentaje de cuánto equivale tu mano de obra. La obra puede cambiar, para eso son esta supervisión y control de obligaciones durante está abierto el CIROC por ese registro de obra, vas modificando, vas dando de altas, vas dando de baja a trabajadores. El CIROC simplemente es un número que señala la obra y cuando tú estés en el SUA, se lo agregas al trabajador. Eso es importante porque a veces están cumpliendo con CIROC, pero al no señalar correctamente a los trabajadores en su recibo de nómina, vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Ahorita lo vamos a platicar. Y el otro lado importante es el cierre de obra. Que a lo mejor estás cumpliendo con el CIROC, pero al contador o al administrador o al mismo patrón, porque a veces el patrón es el que realiza todas estas cosas simultáneas, se olvida cerrar la obra y deja esa puerta abierta para que el instituto ejerza sus facultades o incluso llegue a abusar de esta parte. Adelante. ¿Qué es lo que más vigila y por qué es importante lo del CIROC? No solamente es el registro, es todo lo que sustenta alrededor del registro. Que tengas un control de lista de raya y control de asistencias, un registro fotográfico del avance de obra. Ya a veces, muchas veces, ya no lo llevamos y simplemente se van entregando. Control sobre los contratos de obra, Estefanía lo comentó, los contratos deben ser específicos, deben de tener una serie de sustentos y entre más específico sea el contrato, mejor, y que dejar abierto la posibilidad de ir metiendo adentro, o sea, hacer un contrato de obra perfecto. Llevar un verdadero control de incidencias. ¿Por qué? Lo acaba de mencionar Yasmín, llevar un mal control. La construcción es la que más, el grado de riesgo más alto que tiene. Y luego no llevarlo de manera correcta va a hacer que todavía suba todavía más el grado de riesgo dentro del registro de obra patronal. Y bueno, a pesar de que ahora, por la forma en la que manejamos la información, ya no llevamos registros ya no llevamos lo que es análisis de procesos unitarios, porque a lo mejor estamos manejando algún programa de control de costos y vemos en vivo cómo está esta parte, es importante tenerlo de manera física para ir corroborando y sustentando la información. Y ahorita van a ver por qué. Adelante. Bueno, la auditoría del IMSS. Hay que recordar que el IMSS tiene entre sus facultades lo que es el 12, el 12A y el 18 que vienen en el reglamento para trabajadores de la obra de la construcción por tiempo o obra determinada. ¿Qué quiere decir? A esos esporádicos. Y para eso tiene 3 mecanismos. Primero es el 12. Hay que recordar que el 12 nada más es la solicitud de información y verificar qué información te están solicitando. En esa información te van a solicitar, ok, tienes el avance de obra, a ver, demuéstrame cuáles son los trabajadores que estaban registrados en esta obra. Él ya lo debería saber porque lo trae dentro del registro del CIROC, pero como no lo tienes registrado, te está dando la oportunidad de que lo completes de información o te llega el aviso. O sea, oye, ¿sabes qué? No te has dado de alta, date de alta la obra que todavía estás construyendo, me tienes que pagar las diferencias. Pero no, aquí viene el problema grave. El instituto ha localizado que las constructoras prefieren por ganar tiempo pagar una multa que verificar verdaderamente si son acreedores o no a alguno de sus procedimientos. Y al no verificarlo, no se dan cuenta que les están aplicando un 18. Y el 18 del reglamento habla específicamente de aquellos que no le hayan brindado información al instituto. Y ese es el problema más grave que hay. Por querer ganar tiempo no se verifica y terminamos gastando dinero de más cuando van a volver a regresar por el mismo 18. Entonces,
hay que verificar por qué me están llegando 12A o el 12 y ver que no me estén aplicando el 18 directo. Porque el 18, la que sigue, por favor, Dulce, es por la estimativa de cuotas de obra. Solo se puede determinar cuando tú como empresa no entregaste información respecto a qué trabajadores participaron en la obra, donde no diste de alta el registro del CIROC y el instituto está llegando a diestra y siniestra y aplicando el 18 directamente. Y las constructoras, al no estar preparadas o al no estar informadas, terminan pagando. ¿Por qué? Porque se les hace más fácil. Y luego ahí vamos viendo cómo van desvalijando a la empresa el mismo instituto poco a poco. Entonces, ¿cómo funciona esta estimativa de obra para que se den una idea de que deben de verificar? En este caso, si eres una constructora, que te estén aplicando correctamente y la importancia de tener todo ese sustento que ya les mencioné, que mis compañeros les han mencionado, IDIOTS, contratos, lista de raya, que esté cumplido con el CIROC. Vamos a ver cómo lo determina el instituto. Adelante, con un ejemplo práctico de manera rápida. Hay que precisar que solo se aplica la estimativa cuando tú no le entregas información al instituto. ¿Qué quiere decir? Que si no llegan y te aplican el 18 directamente, bueno, no pueden llegar a aplicar el 18 directamente. El problema es que lo están aplicando así y desde ahí se puede ganar y no terminar pagando nada. Pero a veces por tiempo pues es más fácil pagar. Entonces es para que se analice, para que las empresas constructoras tengan paciencia y analizar cada una de las obligaciones que tiene el instituto, pues para no actuar con la cabeza caliente y estar pensando furios a la hora de tener estas erogaciones. Adelante. Bueno, este es un ejemplo de estimativa. Son unos edificios en Coyoacán y estas fechas nada más son por medios didácticos para que te determinamos una cantidad de días. La información de la superficie construida de este edificio es de 676.44 metros cuadrados. Entonces aquí ya en la segunda tabla les estoy especificando unas cantidades de días para que vean que la obra había tardado 90 días según el instituto. A lo mejor la obra tardó nada más 5 meses de construcción, pero hasta ese momento llegó y te va a cobrar desde el momento en que abriste. ¿Por qué? Porque esta empresa no presentó nunca el CIRO, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué datos va a sacar aquí el instituto? ¿Qué tipo de obra es? Aquí les estoy poniendo un ejemplo. Son un edificio de habitaciones de lujo. Adelante. El instituto, este acuerdo salió el 1 de febrero de este año, pues si lo quieren localizar y son constructoras para que vean, viene dividido por el tipo de construcción que hay y en base a los metros cuadrados que ellos determinen que tienes construido es donde va a realizar la estimativa. En este caso, en el ejemplo pusimos edificios de habitaciones tipo de lujo y si se dan cuenta el metro cuadrado está en 1,875 pesos para este ejemplo. Adelante. Va a multiplicar los metros cuadrados de construcción por el costo de mano de obra y va a determinar cuánto era tu mano de obra. Y este es un problema, porque cada constructora tiene algún método constructivo diferente y a lo mejor ganaron tiempo o a lo mejor necesito más personal o necesito menos personal, que es lo que se busca. Entonces, en este caso vemos cómo está castigado en esta parte y a lo mejor tu mano de obra era de 700,000 pesos, pero no, como es estimativa y no le diste información, te la va a determinar y él ya te está comentando que es 1,268,325 en costo de mano de obra utilizada. Aquí no importan los trabajadores ni nada. ¿Por qué? Porque no le pudiste demostrar cuántos tenías. Adelante. Después lo van a dividir entre los días de ejecución de la obra. Por lo que te está comentando, la tabla son 6,675.39 pesos al día de costo diario de mano de obra. Adelante. Gracias. Una vez que realiza eso, nada más para verificar la información, pues multiplícalo por los días de cada mes que se está determinando de acuerdo a las fechas. Y nada más aquí estamos verificando los días de ejecución por mes. ¿Por qué? Porque más adelante lo vamos a multiplicar por los porcentajes de cuota sobre obrero patronal y por los porcentajes del retiro. Hay que recordar que ya hubo modificaciones en ley y cada año va a ir subiendo paulatinamente el caso del retiro hasta el 11.3, pero en este ejemplo que estamos hablando para este año, entonces se quedó igual, pero hay que recordar que el próximo año va a ir subiendo. También aquí el instituto no se ha pronunciado realmente cuál es lo que va a ocupar del grado de retiro, porque hay que recordar que esto va a estar basado en la cantidad de UMAS que gane, pero como es estimativa, seguramente cada año la va a ir modificando a la más alta. Adelante. Aquí viene cómo se sacó los porcentajes de cuota sobre obrero patronal en su porcentaje de mano de obra, equivale al 24.00575%, y conservando lo que tenemos de retiro, lo vamos a considerar en un 6.275%. ¿Por qué? Porque él va a estimar cuánto debías de pagar de cuota sobre obrero patronal y también de las cuotas relacionadas al retiro. Adelante.
que tú le debes al instituto, por cierto, para ellos en cuestión de estimativa. Entonces va a multiplicar el porcentaje por el costo de mano de obra diario. Hay que recordar que lo multiplicamos por los días. Entonces aquí en esta tabla ya te calculó las cuotas sobre los patronales que le debes. Le debes, según él, 247,961 pesos. Adelante. Aquí viene en cuestión de retiro, le debes 79,587.39. Adelante. Y aquí ya vemos el resumen de cómo él determinó que tú le debes por esta obra y no haberlo presentado 384,058.32 pesos. Aquí en esta parte del ejemplo tiene fin mi participación, pero aquí les quiero comentar esto. Puede que sí tengas a los trabajadores y puede que les hayas pagado correctamente las cuotas sobre los patronales, pero el simple hecho de no haberlo señalado en el CIROP, el instituto los desconoce y vas a terminar pagando el doble de cuotas sobre los patronales. Y esto por no tomarse el tiempo, a lo mejor, de esta parte de, ¿qué será? 2-3 días de revisión para ver tus trabajadores, y en este caso, pues termines pagando 2 veces las cuotas sobre los patronales, uno por estimativa y las otras que sí hiciste, todo por no tener ese control administrativo o no estar verificando esta parte, o no contar con la tranquilidad también, pues, de verificar los datos, ¿no? O sea, muchas de estas, en construcción sobre todo, es por cuestión de paciencia que estamos terminando pagando estimativas, porque por querer avanzar obra, terminamos mejor pagando la multa. Entonces hay que ver ese análisis correctamente, sobre todo para las constructoras. Y bueno, en este caso, nosotros por parte del 100% fiscal, de aquí en adelante, de esta parte del material, son generalidades, pues si tú quieres saber más del IMSS o tienes alguna otra duda, son varios, es mucha información que tú puedes revisar. No va relacionado a lo que es el procedimiento o la forma en la que revisa la autoridad, simplemente dentro de tus obligaciones, cuáles son sus facultades y cosas que puedes ir relacionando si quieres saber un poco más del IMSS o te quedó alguna duda. Bueno, Exactamente. pues amigos de 100% Fiscal, les agradecemos mucho su presencia. Los invitamos a los que quieran que les obsequiemos una hora gratis de asesoría en materia de seguridad social. Pueden comunicarse a nuestras redes sociales. Con mucho gusto les daremos el acceso a esa plática. Los invitamos a seguir formando parte de la comunidad. Agréguense a nuestros WhatsApp, a nuestros grupos, para seguir participando. Vamos a compartir mucha información. Viene mucha información muy interesante en la materia con relación a estas modificaciones en materia de seguridad social del gobierno federal. También tenemos modificaciones con los 12 días de vacaciones. Vamos a tener muchísimas modificaciones que vienen y las que aparezcan esta semana. Ya ve que el Congreso anda autorizando y aprobándole nuevas disposiciones y normas que nos van a impactar muchísimo. Y por otra parte, cualquier situación que requieran, estamos para servirles y les agradecemos mucho. Y regreso los micrófonos a los que quieran su constancia, acuérdense, mandan su mensajito a WhatsApp y con mucho gusto les mandamos su constancia. Pues regreso los micrófonos, muchas gracias a todos. Regreso los micrófonos a la asociación para el cierre de la plática. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Asuntos fiscales, soluciones fiscales.